Encontré un pequeño zorro blanco, y cada noche se metía en mis cobijas y me lamía. Siempre quería estar pegado a mí. Pero al día siguiente, cuando llegué a la escuela, la chica más popular que es mi rival me preguntó sonrojada, ¿podrías no abrazarme tan fuerte por la noche? Al oír eso, me quedé atónito. El último día de las vacaciones de verano, lo vi junto a un contenedor de basura en la entrada del callejón. Era una cosa blanca, acurrucada detrás de una caja de cartón, temblando ligeramente. Pensé que era un perro callejero, pero cuando me acerqué vi que era un zorro, completamente blanco. Solo las puntas de sus orejas tenían un poco de pelo negro, era tan hermoso que no parecía real, pero tenía un corte en la pata. Sangraba. Levantó la cabeza y me miró con los ojos húmedos. Tenía un aire de indefensión indescriptible. Oye, ¿estás bien? Me agaché. Un poco indeciso, ¿cómo podía haber un zorro en la ciudad? Emitió un pequeño gemido. Frotó su cabeza contra la punta de mi zapato. Bueno, me ablandé. Tienes suerte de haberte topado conmigo, me quité la chaqueta. Lo envolví con cuidado, te llevaré a casa para vendarte, y cuando estés bien, te irás. ¿Me oíste? Volvió a gemir y se hundió más en mis brazos. Qué cálido, carajo. Vivo solo, mis padres trabajan en otra ciudad. Me alquilaron un apartamento pequeño para que pudiera ir a la escuela secundaria como externo. Libre, sí, pero un poco solitario. A limpiar la herida del zorro, aplicar medicina y vendarla. Se portó increíblemente bien, sin hacer ruido, solo que cuando lo vendaba. Su cuerpo se tensó un poco. Aguanta, ya casi termino. Le di unas palmaditas en la cabeza. Terminado, le di comida para llevar. Le serví un poco de leche y corté unas rodajas de jamón. Comió con gusto. Por la noche, lo dejé en la sala de estar, sobre la manta vieja que había preparado. Y me fui a dormir a mi cuarto. Pero a medianoche sentí algo pesado en el pecho. Y además caliente. Abrí los ojos, y vaya sorpresa. Esa bola blanca y peluda no sé cuándo se había colado, estaba acurrucada sobre mi pecho, ronroneando mientras dormía. Quise bajarlo, pero mi mano tocó su pelaje suave y cálido. Y me detuve. Bueno, que sea como una bolsa de agua caliente extra. Bastante cómodo. Al día siguiente, al despertar, el zorro no estaba. Tampoco estaba en la manta de la sala. Mi corazón dio un vuelco, ¿acaso se había escapado? Justo cuando pensaba eso, se oyó el sonido de llaves en la puerta. Mi compañero de piso, Souley, entró con el desayuno. Lurran, te traje un panqueque. Oye, ¿desde cuándo tienes un zorro? Me di la vuelta. Y vi al zorro blanco acurrucado en la entrada de mi habitación, lamiéndose las patas con cara de inocente. Lo recogí anoche, suspiré aliviado. ¿Abrió la puerta él solo? ¿Se habrá vuelto un espíritu? Souley se acercó para acariciarlo, pero el zorro esquivó ágilmente. Saltó a mis pies y enroscó su cola alrededor de mi tobillo. Te tiene mucho cariño, dijo Souley, admirado. Bajé la mirada hacia él, y él alzó la cabeza hacia mí, con los ojos brillantes. Bueno, parece que se ha encariñado conmigo. Le puse un nombre al zorro, Fantuan, porque cuando se acurruca, parece una bola de arroz glutinoso. Fantuan es muy obediente, no hace sus necesidades en la casa. Yo hace el inodoro él solo, e incluso sabe encender la televisión para ver documentales de animales. Cada vez estoy más convencido de que podría ser un espíritu, pero se queda acostado a mis pies mientras hago la tarea, y cuando estoy de mal humor, empuja mi mano con su cabeza. Por la noche, se empeña en meterse en mi cama y dormir pegado a mi pecho. Los días de soledad, de repente, ya no parecen tan difíciles de soportar. Empezaron las clases. La vida de un estudiante de último año de secundaria es solo montañas de exámenes. Lo único que me da un respiro es llegar a casa y acariciar un poco a Fantuan. Su pelaje se vuelve cada vez más esponjoso, con una textura increíble. Pero últimamente está un poco raro. Siempre está frotando su nariz contra mi cuello, haciéndome cosquillas. Y emite un sonido fino, como el de un niño mimoso. Fantuan, ¿estás en celo? Le pellizco la punta de la oreja, su cuerpo se tensa, y luego muerde mi dedo. Sin apretar, solo lo roza con los dientes, con una mirada resentida. En nuestra escuela hay una chica llamada Sukingwan. Es impresionantemente hermosa, pero su personalidad es fría como un iceberg. Mira a todos como si le deberían 800.000. Tuve un conflicto con ella en primer año de secundaria. Sin querer, le lancé una pelota de baloncesto y le derramé un té con leche encima. Desde entonces, cada vez que me ve, no me da una buena cara. Para colmo, ella es del departamento disciplinario de la Unión Estudiantil, especializada en atrapar a gente indisciplinada como yo. Lurran, sube el cierre del uniforme. Lurran. ¿El pelo te creció otra vez? Córtatelo. Lurran. No está permitido comer en el pasillo. Estaba muy ocupado. Hoy,
durante los ejercicios matutinos. Había mucha gente apiñada. No sé quién me empujó y casi me caigo. Instintivamente, agarré a la persona de adelante. Cuando me estabilicé y miré, mi mano estaba sobre el hombro de su Kingwan. Hoy no se había hecho una cola de caballo, su cabello largo le llegaba a la cintura. Creo que también le arranqué algunos cabellos. Se acabó. Esperé a que con cara fría me pusiera una falta grave. Pero solo se giró bruscamente y dijo, la próxima vez, ten más cuidado. Su voz sonó un poco ronca. Después de hablar, se fue rápidamente, su espalda parecía un poco apresurada. Qué raro. Hoy el sol salió por el oeste. Por la tarde, en clase de estudio autónomo. Su Kingwan, como jefa de disciplina, hacía su ronda. Al pasar a mi lado, se detuvo un momento. En ese momento yo estaba concentrado resolviendo ejercicios. Sentí una sombra que se proyectaba sobre mí. Cuando levanté la vista, me encontré con su mirada mientras me observaba desde arriba. Rápidamente desvió la vista, con los dedos encogidos. Y dijo en voz baja, Lu Ran. Tu escritorio está un poco torcido. Endereza. Se fue rápidamente. Pero me pareció percibir un aroma muy tenue y familiar, algo parecido al olor de mi Tuan Tuan en casa. Al llegar a casa por la noche, Tuan Tuan estaba especialmente pegajosa. Mientras hacía la tarea, ella saltó directamente a mi regazo, se acurrucó en forma de círculo. Y su cabeza insistió en apoyarse en mi muñeca, impidiéndome escribir. Tuan Tuan. No molestes. La bajé, pero ella volvió a subirse sin ceder. Con los dientes mordisqueó suavemente el puño de mi manga, y emitió un gemido desde su garganta. ¿Qué te pasa? Le acaricié la cabeza. ¿Te sientes mal en alguna parte? Ella frotó su húmeda nariz contra mi palma. Y la punta de su cola rozaba una y otra vez mi pantorrilla, causándome una extraña comezón. El fin de semana, llevé a Tuan Tuan a la clínica veterinaria para un control de su lesión en la pata. El médico la examinó y dijo que se estaba recuperando muy bien, pero el médico se ajustó las gafas. Últimamente ha estado un poco inquieta. ¿Cómo está su apetito? Sí, un poco. Ya no come con tantas ganas como antes. El médico reflexionó. Por la raza, parece un zorro ártico. Pero esta temporada no es la adecuada. Puede que esté entrando en su periodo de celo. Pregunté si era macho o hembra. El médico respondió, hembra. Suspiré aliviado, menos mal, pero enseguida mi corazón se encogió. ¿Qué se hace con una zorra en celo? ¿Dónde le busco pareja? El médico se rió. Si es doméstica, se puede hacer una cirugía de esterilización. Tampoco comía mucho su hígado de pollo favorito. Solo se quedaba en la almohadilla del balcón, mirando hacia afuera, con una espalda que transmitía melancolía. Fui a consolarla. ¿Qué pasa? ¿No quieres esterilizarte? No te esterilizaremos. Te compraré muchos juguetes, ¿vale? Ella giró la cabeza, evitando mirarme. La levanté en brazos. Forcejeó un par de veces, pero luego se quedó quieta, hundiendo su cabeza en el hueco de mi cuello, frotándose suavemente. Tuan Tuan, ¿qué clase de duendecilla eres? Acariciando su suave pelaje. ¿Por qué me preocupas tanto? Suspiré. En el primer examen mensual de tercer año de secundaria, me fue mal. Las últimas 3 preguntas grandes del examen de física estaban completamente en blanco. Mi ánimo cayó al fondo. Al llegar a casa por la noche, no tenía ganas de jugar con Tuan Tuan. Comí algo a la ligera y me metí en la cama. Tuan Tuan se acercó y tocó mi cara con su nariz. No reaccioné mucho. Ella se quedó tranquilamente junto a mi almohada. Al cabo de un rato, empezó a maullar suavemente y a rascar mi brazo con sus garras. No molestes, Tuan Tuan, estoy preocupado. Enterré mi cabeza entre las sábanas. Ella no se daba por vencida, hasta que finalmente metió todo su cuerpo peludo. Se echó sobre mi pecho, su peso era innegable. Levanté la manta. Me encontré con sus familiares ojos, como de vidrio. Bajó la cabeza y, con su frente cubierta de un suave vello, me rozó la frente con la suya, cálida, como un silencio reconfortante. Se publicaron los resultados del examen mensual. Su Kingwan volvió a ser la primera de curso. Durante el recreo, la tutora me llamó a la oficina para charlar. Al volver, me lo encontré en el rellano de la escalera. Llevaba un montón de cuadernos de deberes, parecía que iba a la oficina de los profesores. Nos cruzamos. Me giré para dejarle pasar, pero él se detuvo. Me miró, como queriendo decir algo pero sin atreverse. ¿Pasa algo? Pregunté, pensando para mis adentros si sería Luran. Él habló, con voz suave, en física. Esos últimos problemas difíciles, ¿no tuviste tiempo para hacerlos? Me quedé helado. No esperaba que me preguntara eso. No, respondí con sinceridad. Tengo un cuaderno de apuntes, ¿lo quieres? No, gracias. Lo interrumpí. Agradecía la intención,
pero que él, el primero de curso, me diera clases particulares. ¿Acaso yo, Luran, no tenía dignidad? Él apretó los labios y no dijo nada más. Bajó las escaleras con los cuadernos. Mientras miraba su espalda, sentí una cierta inquietud. Llegó un nuevo alumno a la clase, se llamaba Inao. Su familia era bastante rica. Desde el primer momento se comportó como un creído, y además, parecía que le gustaba su Kingwan. Le hacía todo tipo de favores. Su Kingwan le ignoraba por completo, así que este tipo dirigió su atención hacia mí. Porque su Kingwan parecía que solo hablaba conmigo por iniciativa propia, aunque la mayoría de las veces era para regañarme. Luran, oí que tus padres no están cerca, vives solo. ¿Estás muy a gusto? Inao, seguido de sus secuaces, me rodeó con sarcasmo. No es asunto tuyo, dije, sin ganas de hacerle caso. Vaya, qué mal genio. Inao se acercó y bajó la voz, aléjate de su Kingwan. ¿Has oído? Sonreí. ¿Y tú quién te crees? Su expresión cambió e iba a arremeter contra mí. ¿Qué estáis haciendo? La voz de su Kingwan sonó. No sé cuándo había llegado, pero nos miraba fijamente. Inao puso al instante una sonrisa falsa. Kingwan, no es nada. Solo estaba charlando con el compañero Luran. Su Kingwan no lo miró, sino que fijó su mirada en mí. Luran, la tutora te busca. Sabía que me estaba sacando del apuro. No lo desmentí. Dudé un momento, luego me di la vuelta y me fui. A unos pasos, aún podía oír a Inao adulándola. Kingwan, ¿estás libre esta noche? Oí que abrieron un nuevo restaurante occidental. Al llegar a casa por la noche, Fantuan estaba inusualmente excitado, daba vueltas a mi alrededor. A donde yo iba, él me seguía. Me senté y saltó a mi regazo. Su lengua áspera, húmeda y caliente. Mientras la mía, de repente mordisqueó suavemente la punta de mi dedo. No dolió. Solo un poco de hormigueo. Luego me miró con aquellos ojos llorosos. Su mirada estaba perdida, su cuerpo empezaba a calentarse ligeramente. Mi corazón dio un vuelco. Recordé lo que dijo el veterinario, el celo. Estos síntomas parecían coincidir. Me sentí desconcertado. ¿Cómo debería ayudarle? En internet decía que podía comprarle algunos juguetes, o usar una toalla tibia para ponerle sobre la barriguita. Mientras pensaba en esto, Fantuan de repente saltó de mi regazo y corrió a mi dormitorio. Le seguí. Le vi saltar a la cama, frotándose contra mi almohada, y luego cogió mi pijama. Lo acurrucó debajo de él, emitiendo un suave y satisfecho gemido. Me quedé en la puerta, sintiendo que mis mejillas se calentaban. Este zorro. Estará. Le compré a Fantuan un peluche especial, que decían que podía calmar a los animales en celo. Parecía que le gustaba, lo abrazaba, lo mordía y se frotaba contra él, se calmó un poco. Pero descubrí que últimamente estaba obsesionado con mi ropa usada, especialmente con las camisetas interiores. Cuando no estaba en casa, se acurrucaba en mi cesta de ropa sucia para dormir. Hacía que cada vez que me duchaba, tuviera que esconder rápido la ropa que me quitaba, o si no, seguro que se la llevaba. El sábado por la tarde estaba jugando videojuegos en casa y Bolitas estaba acurrucada a mis pies jugando con su peluche. De repente, mientras jugaba, empezó a comportarse de manera extraña, la forma en que abrazaba el juguete. Se volvió un poco indescriptible, y de su garganta salían sonidos entrecortados, como si llorara. Me tembló la mano, mi personaje del juego murió, y en el instante en que la pantalla se oscureció, vi que el cuerpo de Bolitas temblaba ligeramente, tenía la cola bien metida entre las patas, su aspecto parecía a la vez lastimero y un poco tentador. Aparté la mirada rápidamente, sentí que el corazón me latía más rápido. ¿En qué estoy pensando? Solo es un zorro. Zhou Lei tenía una nueva novia. El fin de semana la trajo a cenar a casa. Cuando la chica vio a Bolitas, le gustó muchísimo. Insistió en abrazarla. Normalmente Bolitas no deja que nadie más la toque aparte de mí. Pero esta vez fue inesperadamente mansa y se dejó abrazar por la chica. Es muy dócil. ¿Cómo se llama? Bolitas, dije yo. Bolitas, qué nombre tan bonito. La chica acariciaba el pelaje de Bolitas. Bolitas entrecerraba los ojos, con aspecto de estar disfrutando. Durante la cena, Bolitas se agachó en la silla de al lado, mirándonos a nosotros y luego a la comida de la mesa. La chica cogió un trozo de pollo para dárselo, pero yo la detuve rápidamente. No. Ella no come cosas saladas. Antes de que terminara de hablar, Bolitas ya se había acercado. Olió con cuidado con su nariz y luego abrió la boca y lo cogió. Normalmente, cuando le doy fruta, es muy exigente, pero esta vez se comió la carne que le dio una extraña. Mientras comía, pareció que me lanzaba una mirada de reojo. Esa mirada. Sentí como si tuviera un poco de provocación. Después de cenar, la chica y Zhou Lei vieron una película en la sala.
Yo fui al balcón a recoger la ropa, y Bolitas me siguió. Me agaché. Le pellizqué la cara. Bien hecho, eres una traidora, ante la belleza olvidas la lealtad. Ella resopló y me dio un cabezazo, empezando a hacer sus mimos otra vez. ¿Qué le voy a hacer? Después del examen mensual vinieron las reuniones de padres. Mis padres no pudieron venir. Así que mi tío Saolisi vino a cubrirme. Después de la reunión, mi tío me dio una palmada en el hombro. Xiao Ran, haz lo que puedas, no te pongas demasiada presión. Asentí. Después de despedir a mi tío, me encontré con Su Qingwan en la puerta de la escuela. Con su madre. Su madre iba bien vestida, con muy buena presencia. Y estaba hablando y riendo con la tutora. Su Qingwan estaba quieta a un lado, y al verme, su mirada titiló por un momento y luego se apartó rápidamente. De repente sentí que se alejaba con desdén. Ella misma fue a su comedero, comió un poco de comida para gatos. Parecía que se creía un gato. Luego cogió el peluche con la boca, saltó al sofá a mi lado y se puso a jugar sola. De vez en cuando emitía algún sonido. Normalmente, quizás me habría molestado el ruido. Pero hoy, escuchando ese pequeño sonido, mirando a esta bolita cálida y peluda a mi lado, el vacío en mi corazón pareció llenarse un poco. Extendí la mano y la levanté, junto con el juguete, hacia mi pecho. Ella se quedó sorprendida un momento, y luego se acurrucó obedientemente en mi regazo, sin moverse. Bolitas, le dije en voz baja mientras le acariciaba el pelo. Menos mal que te tengo. Ese cabrón de Inao no se rinde, no sé cómo se enteró de dónde vivo. Y el fin de semana incluso vino hasta la entrada de mi edificio. Justo cuando bajaba a tirar la basura, en chanclas y pantalones cortos. Con un aspecto pésimo. Oye, Lurran, ¿vives en este cuchitril? Inao estaba apoyado en un coche deportivo bastante llamativo, con un cigarrillo en la boca. No le hice caso. Y fui directo al cubo de basura. Te estoy hablando. Se acercó. Y me bloqueó el paso. Sé listo, aléjate de Su Qingwan. O verás lo que es bueno. Lo miré, ¿estás enfermo? Joder. Levantó la mano para empujarme. Justo en ese momento, una sombra blanca salió disparada del portal, ladrando ferozmente a Inao. Era Bolitas. No sé cuándo había salido, en ese momento mostraba los dientes, con el pelo erizado, parándose frente a mí, gruñendo a Inao. Su aspecto era muy feroz. Inao se asustó, dio un salto hacia atrás. Vaya, ¿qué es esto? Lo que he criado. Tiré a Fantuan hacia atrás y dije, o suelto al zorro para que te muerda. Inao miró a Fantuan, luego a mí, y se fue refunfuñando. Loco, criar una cosa así. Bajé la vista hacia Fantuan. Ella seguía resoplando hacia donde se había ido Inao, con la cola erguida. Bien hecho, Fantuan, sabes proteger a tu dueño. Me agaché y le acaricié la cabeza, y entonces se calmó. Se dio la vuelta y me lamió la cara con la lengua, emitiendo un gemido desde la garganta. Como si me consolara. Sentí calidez en el corazón. Los días pasaban uno tras otro. El examen de ingreso a la universidad se acercaba. Fantuan y yo dependíamos el uno del otro. Cada noche se metía en mi cama. Se pegaba a mí para dormir. Ya me había acostumbrado a esa sensación de peso y calidez en el pecho. A veces, cuando tenía pesadillas o no podía dormir por el estrés, acariciaba su suave pelaje. Escuchaba su respiración uniforme y poco a poco me calmaba. Se había convertido en mi tranquilizante personal. Una noche, me desperté a mitad de la noche y sentí algo extraño. La tenía en brazos. Ya no era una bola peluda, sino un cuerpo suave y cálido, de textura delicada, con temperatura corporal, y un largo cabello esparcido sobre mi brazo. Me desperté sobresaltado. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, iluminando la cama. En mis brazos yacía una persona, una chica. Piel tan blanca que deslumbraba, cabello largo como una cascada, orejas puntiagudas. Parecía un poco extraña. Estaba acurrucada, con el rostro hundido en mi pecho. Dormía profundamente. Ese perfil, mi corazón se detuvo. Su Qingwan. ¿Cómo podía ser Su Qingwan? ¿Dónde estaba Fantuan? Mi mente era un caos. Instintivamente quise apartarla, pero mi mano tocó su hombro y espalda desnudos. La retiré como si hubiera recibido una descarga eléctrica. En ese momento, ella pareció sentirse molestada por mi movimiento. Gimió somnolienta y se restregó contra mi pecho, con una pierna inquieta. Se apoyó en mi cintura. Me quedé rígido, toda la sangre parecía haberse concentrado en un lugar. ¡Qué desastre! Emitió un gemido nasal perezoso. Sus largas pestañas temblaron, abrió lentamente los ojos y nos miramos fijamente. El aire se congeló, la confusión en sus ojos desapareció rápidamente, reemplazada por pánico e incredulidad.
Un grito breve. Se apartó de mi pecho de un salto, agarró la manta y se envolvió con ella. Se encogió al pie de la cama, con el rostro sonrojado, señalándome. Con voz temblorosa, Luran, ¿cómo es que estás aquí? ¿Qué me has hecho? Yo estaba aún más confundido que ella. Esta es mi casa. Mi cama. Agarré la almohada para cubrirme, también sorprendido y enfadado. Sukingwan, ¿cómo es que estás en mi cama? ¿Dónde está Fantuan? Al oír la palabra Fantuan, su cuerpo se tensó visiblemente, sus ojos parpadearon y sus manos se apretaron alrededor de la manta. Una idea absurdamente ridícula, como un rayo, atravesó mi mente. La miré fijamente, especialmente sus orejas puntiagudas, cubiertas de un suave vello negro, que temblaban ligeramente bajo la luz de la luna. Mi voz sonó áspera y seca. Tú eres Fantuan. Ella se mordió el labio inferior bruscamente y apartó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Pero la punta de sus orejas, que se habían vuelto rojas, lo decía todo. Esa pequeña zorra que recogí, tan pegajosa, que siempre se metía en mi cama por la noche y se acurrucaba contra mí para dormir, esa bolita de pelo. Era en realidad la reina del instituto, siempre fría y distante, que me miraba con desprecio. Sukingwan. ¿Este mundo está loco, o estoy loco yo? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaban nuestras respiraciones. La miré acurrucada al pie de la cama, envuelta en mi manta, dejando ver sus hombros suaves y sus clavículas delicadas, el cabello despeinado, las mejillas sonrojadas. Sus ojos estaban llenos de vergüenza, confusión y un dejo de desesperación por haber sido descubierta. Todos esos detalles extraños que antes había notado ahora cobraban sentido. El aroma tenue de Fantuan era el mismo que el de Sukingwan. La mirada de Fantuan cuando se acurrucaba era. Y las miradas esquivas de Sukingwan cuando me veía coincidían. La ansiedad del celo de Fantuan, y como Sukingwan últimamente me sonrojaba sin razón. Además, el veterinario dijo que Fantuan era hembra. Sentí la garganta apretada, la sangre me subía a la cabeza a oleadas. Así que, con dificultad, abrí la boca. Con voz ronca, ¿has sido tú todo este tiempo? Ella giró la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos y gritó entre sollozos. ¿Y qué si fui yo? ¿Crees que quería? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Cómo iba a decírtelo? ¿Decirte que soy un zorro y que me trataras como a un monstruo? Las lágrimas le cayeron. O me echarías, y moriría en el celo. Celo, recordé de repente las palabras del veterinario, recordé a Fantuan. No, los actos extraños de Sukingwan últimamente. Así que se acercaba a mí. Se pegaba a mí, incluso esos roces y lametones ambiguos. Todo era porque. El celo, una ira de sentirme engañado y manipulado, mezclada con una vergüenza y absurdo indescriptibles. Me inundó al instante. ¿Te estás burlando de mí, Sukingwan? Aparté la almohada y me acerqué a ella. ¿Disfrutas viéndome como un idiota, abrazando y besando a esa zorra? Ella, asustada, se encogió hacia atrás. Las lágrimas brotaron con más fuerza. No es cierto, no puedo controlarlo. El celo de los zorros solo se alivia estando cerca de la persona predestinada, de lo contrario, morimos. ¿Persona predestinada? Me quedé completamente atónito. ¿Persona predestinada? ¿Qué demonios es eso? Tenía la cabeza hecha un lío, como si me hubieran metido una maraña. Sukingwan, explícate bien. Esto es demasiado absurdo. Más absurdo que sacar un 10 en física. Ella sollozaba, las lágrimas caían sin parar. Con voz nasal por el llanto, en nuestra especie zorra, al llegar a la adultez enfrentamos una crisis de vida o muerte. El celo, si no lo superamos, nuestra energía demoníaca se desvanece y morimos. Solo encontrando a la persona predestinada y estando a su lado podemos aliviarlo. Levantó sus ojos llorosos para mirarme, y luego bajó la cabeza rápidamente. No esperaba que fueras tú. Entonces lo sabías desde el principio. Te acercaste a mí por esto. Sentí como si una piedra me apretara el pecho. Pesada y sofocante. Al principio sí, admitió en voz baja. Pero enseguida alzó la cabeza para defenderse, pero después ya no. Fuiste bueno conmigo. Me curaste las heridas. Me dejaste dormir pegado a ti por las noches, ¿acaso podía controlarlo? Cuanto más hablaba, más baja se volvía su voz y más rojo se ponía su rostro. Incluso el cuello se tiñó de rosa. Miraba a la chica más popular del instituto, completamente transformada, sin su habitual aire frío y distante. Era solo una muchacha asustada, adorable y lastimera. No, una pequeña zorra. Mi ira se disipó inexplicablemente a medias, reemplazada por una emoción extremadamente compleja. Había enfado por el engaño, asombro por la verdad revelada, y un sentimiento indescriptible. Una extraña sensación de ser necesitado por ella. Así que, ¿qué piensas hacer ahora? Me pasé la mano por el cabello, intentando que mi voz sonara lo más tranquila posible.
Lo urgente es resolver el problema. Su Kingwan se encogió y dijo en voz baja. El celo aún no ha terminado del todo. Necesito quedarme a tu lado. ¿Como antes? Arqueé una ceja. Ella se sonrojó aún más, casi enterrándose en las sábanas. Sí. La habitación volvió a sumirse en un silencio incómodo. La miré acurrucada, y recordé cómo Fantuan solía pegarse a mí. Mi corazón se ablandó un poco, pero al pensar que cada noche no abrazaba a un zorro, sino a la Sukingwan de carne y hueso, mi nuez se movió. Sentí que la temperatura corporal subía. Primero vuelve a tu forma original, dije apartando la mirada, sin atreverme a seguir mirándola. Así no puedo hablar. Se oyó un leve crujido, y un sonido similar al de huesos. Miré de reojo con el rabillo del ojo. La chica de la cama había desaparecido, y en su lugar estaba el familiar zorro blanco. Se había envuelto bien con mi manta, dejando ver solo un par de ojos húmedos, que me miraban con timidez y vergüenza. Maldición, el impacto visual es aún mayor. ¿Qué hago? Al ver esta bola de pelo, automáticamente imaginaba cómo se vería desnuda cuando se convierte en humana. Maldición, inhalo profundamente, intentando expulsar esas imágenes desordenadas de mi cabeza. Escucha, Su Kingwan. Intento usar un tono serio, dirigiéndome al bulto de la manta. Esto es demasiado repentino. Necesito tiempo para procesarlo. El montón de manta se movió ligeramente, a modo de respuesta. Segundo, hasta que decida qué hacer, quédate en forma de zorro. Pero nada de subirse a mi cama. ¿Has oído? El bulto de manta se levantó de golpe. Fantuan. No. Su Kingwan asomó la cabeza, angustiada. Emite un no, con los ojos llenos de desgana y súplica, esa mirada. Es exactamente igual que cuando quiere que le dé hígado de pollo. Endurezco mi corazón, no hay negociación. El sofá de la sala, o la cama que te preparé, bajó las orejas. Enterró la cabeza entre las patas delanteras, con un aire de abandono total. Al final, la solución de compromiso fue. Podía dormir en la alfombra al lado de mi cama, pero tenía que darle una manta con mi olor. Está bien, mejor que dormir juntos. Casi no dormí. En cuanto cerraba los ojos, sentía la textura de su Kingwan en mis brazos y su rostro sonrojado. Y lo que dijo sobre la persona destinada. ¿Qué es todo esto? Cerca del amanecer, me quedé medio dormido. Sentí que no había dormido mucho. Cuando oí ruido en la sala, me desperté de golpe, recordando lo de anoche. Me despejé al instante. Me vestí y salí de la habitación, y vi que su Kingwan ya había vuelto a forma humana. Llevaba una de mis camisetas, un poco grande, de donde la sacó, y estaba frente a mí. En la cocina, ocupada. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su figura, marcando su cintura esbelta y sus piernas largas y rectas. El dobladillo de mi camiseta le llegaba justo a la raíz del muslo. Me oyó. Volvió la cabeza, con el rubor de recién despierta en el rostro, la mirada un poco evasiva. Dijo en voz baja, ¿ya despertaste? Preparé el desayuno. Esta escena fue demasiado impactante. La fría belleza del campus, con mi ropa, haciéndome el desayuno en mi cocina. ¿Quién lo creería? En la mesa, el ambiente era tan incómodo que podrías haber tallado un apartamento de 3 habitaciones. Ambos comíamos en silencio, sin mirarnos. Bueno, finalmente fui yo quien rompió el silencio. ¿Y qué harás para ir a la escuela? Sus palillos se detuvieron un momento. Puedo ir. Durante el día la cosa mejora mucho, siempre que no esté muy lejos de ti. Entonces antes, cuando me tomabas la disciplina, también fue por, ¿no? Levantó la cabeza de inmediato para refutar, sonrojándose de nuevo, eso fue. Eso era mi deber laboral. Lo vi negándolo con tanta urgencia, y casi me dan ganas de reír. Así que, todas esas acciones anteriores contra mí, quizás también tenían un poco de querer llamar la atención. Bueno, y sobre ese tipo, pensé en ese problema. Frunció el ceño, y su tono se volvió frío. Le hablaré claro, que me deje en paz y que no te cause problemas. En ese momento, sí que recuperó un poco su aspecto habitual de belleza fría del campus. Pero al verlo así, me pareció un poco adorable. Salimos juntos para ir a la escuela. Para evitar problemas innecesarios, salimos del edificio uno detrás del otro. Él iba delante. Yo lo seguía lentamente. El sol era agradable, brillaba en el borde de su cola de caballo. Destellaba. Miré su espalda delgada, y mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. ¿Qué es todo esto? Al llegar a la entrada de la escuela, me encontré con el inoportuno Inao, con un gran ramo de rosas, bloqueando la entrada. Al ver a su Kingwan, sonrió y se acercó. Kingwan. Buenos días, para ti. Su Kingwan ni siquiera lo miró. Simplemente lo esquivó. La sonrisa de Inao se congeló, y al verme detrás, su mirada se oscureció al instante.
Dio unos pasos para alcanzarla y bloquearle el paso. Con tono de interrogación, Qingwan, ¿qué significa esto? ¿Por qué no me hablas? Su Qingwan se detuvo y lo miró fríamente. Compañero Inao, ¿acaso somos tan cercanos? Por favor, deja de hacer estas tonterías. No molestes a mis amigos ni a mí, dijo. Al decir amigos, giró la cabeza inconscientemente para mirarme. Inao siguió su mirada hacia mí. Ardiendo de furia, Lurran, ¿fuiste tú el que armó todo esto? Con las manos en los bolsillos, caminé perezosamente y me paré junto a su Qingwan. Sonriendo a Inao, no habló con suficiente claridad. Te dijo que te largaras. Inao se puso pálido de ira, señalándonos, ustedes. Espérenme, soltó la amenaza y se fue furioso. Su Qingwan suspiró aliviada y me dijo en voz baja, gracias. De nada, miré la espalda de Inao, sintiendo vagamente en mi interior que esto no terminaría tan fácilmente. Durante todo el día, la escuela estuvo tranquila. Su Qingwan seguía siendo la empollona de rostro frío, y yo, el último de la clase. Entre clases, pasaba casualmente por mi pupitre, dejando un cuaderno de notas, o una frase simple. El punto clave que el profesor acaba de explicar de este problema es: todos los compañeros de clase se quedaron boquiabiertos. Vaya, Lurran. ¿Ya basta de chistes? ¿Cómo es que de repente te presta tanta atención? Confiesa. Ustedes dos están. Yo lo evadía con risas, pero por dentro sentía algo extraño. Como si, que él se preocupara por mí, no estuviera nada mal. Al volver a casa por la noche, su Qingwan se transformaba otra vez en zorro y caminaba a mi lado, paso a paso. Cuando hacía la tarea, se tumbaba obedientemente en la alfombra, pero con los ojos fijos en mí, con anhelo. Esa mirada claramente decía, quiero acurrucarme. Me endurecía el corazón y no le hacía caso. Entonces él rascaba con sus garras el dobladillo de mi pantalón, emitiendo un suave gemido. Su Qingwan, ya basta, dejé la pluma con resignación. Hemos acordado que no te subes a la cama, pero él no respondió. Apoyó la cabeza sobre mi zapatilla y se quedó quieto, como un pobre desamparado abandonado. Suspiré, al final me ablandé y lo levanté, colocándolo sobre mis rodillas. Solo un rato, le advertí. Él se acurrucó satisfecho en mi regazo, su cola rozando suavemente mi pierna, emitiendo un ronroneo placentero. Acaricié su pelo suave, y esa pequeña incomodidad en mi corazón pareció calmarse lentamente. Bueno, ¿para qué discutir con este zorro? Aunque este zorro fuera la chica más bonita de la escuela transformada. El viernes después de clases, Inao me bloqueó con varios tipos en el callejón trasero de la escuela. Lurran, vaya, de verdad te conseguiste a su Qingwan, dijo Inao con un cigarro en la boca, con aire de matón. No es asunto tuyo, respondí con calma, observándolos. Eran unos 4 o 5, todos parecían de mal vivir. Como que no es asunto mío, Inao tiró la colilla y la aplastó con el pie. La mujer que yo quiero, tú te atreves a tocarla. Hoy te voy a dar una lección. O si no, que mi nombre ya no es Inao. Hizo un gesto con la mano y los tipos me rodearon. Apreté los puños, listo para pelear, aunque las probabilidades eran escasas. Pero no podía acobardarme. Justo entonces, una sombra blanca como un rayo se abalanzó, golpeando directamente a uno que intentaba atacarme por sorpresa. Era su Qingwan. En forma de zorro, mostrando los dientes, emitiendo un gruñido desde la garganta. Se plantó frente a mí, con la mirada feroz clavada en Inao y los suyos. ¡Carajo! Otra vez este zorro. Inao se sobresaltó, pero luego montó en cólera. Todos a la vez. Acaben también con ese bicho. Cuando estábamos a punto de pelear. De repente, su Qingwan irradió una suave luz blanca. Ante la mirada atónita de Inao y los demás. La luz se disipó, y su Qingwan apareció frente a mí con el uniforme escolar, el rostro gélido. La mirada penetrante. Inao, ¿quieres tocarle? Primero tendrás que pasar por mí. Su voz no era alta, pero llevaba una autoridad indiscutible. Inao y sus secuaces se quedaron estupefactos. ¡Demonio! Gritó alguien, y los tipos huyeron a rastras, dejando en el callejón solo a su Qingwan y a mí. Él suspiró aliviado, su cuerpo se tambaleó ligeramente, y su rostro estaba algo pálido. Él suspiró aliviado, su cuerpo se tambaleó un poco y su rostro estaba algo pálido. ¿Estás bien? Rápidamente lo sostuve. Transformarse a la fuerza frente a otros. Parecía consumir mucha de su energía. Se apoyó en mí y negó con la cabeza. Dijo en voz baja, estoy bien, volvamos a casa rápido. Después se supo que Inao y sus secuaces, aquel día, salieron a rastras del callejón. Y directamente perdieron la razón. Le decían a todo el mundo que su Qingwan era un zorro espíritu, que podía aparecer de la nada y que sus ojos brillaban en verde. Al principio la gente lo tomaba a broma. Pensaban que eran excusas por haber perdido la pelea, pero ellos lo contaban con tanto detalle.
con expresiones aterrorizadas. Con el tiempo, la gente empezó a mirarlos de otra manera. Especialmente Inao, que perdió toda su arrogancia anterior y se volvió sobresaltado. Temblaba al ver a una chica vestida de blanco, y hasta llegó a tal punto que, al ver algo peludo, gritaba y se alejaba. Su familia no pudo hacer nada, pensaron que había sufrido un gran shock. Así que le dieron de baja temporal en los estudios y lo enviaron a terapia psicológica. Ah, y sus secuaces también, andaban todos nerviosos y paranoicos. Desaparecieron por completo de nuestra vista. En vísperas del examen de ingreso a la universidad, bajo una presión enorme. Me rascaba la cabeza frente a los exámenes simulados, mientras su Kingwan, en forma humana, estaba sentado en el sofá de al lado, leyendo tranquilamente un libro. Dejó el libro, se acercó. Se paró a mi lado, y entonces, extendió la mano. Con algo de vacilación, la puso suavemente sobre mi cabeza y la frotó. Igual que yo solía acariciar la cabeza de Fantuan. Seguro que lo lograrás, dijo. La punta de sus orejas se sonrojó un poco, y nada más decirlo retiró la mano rápidamente, dio media vuelta y volvió al sofá. Cogió el libro de nuevo, fingiendo leer con atención. Yo me quedé paralizado. En mi cabeza aún quedaba la sensación cálida y suave de su palma, y esa inquietud en mi corazón. De forma extraña se calmó. Vaya, ¿quién puede resistirse a esto? Durante los días del examen de ingreso, hizo buen tiempo. Al terminar la última materia y salir del recinto. El sol cegaba, el mejor momento de mi vida. Solté un largo suspiro de alivio. Levanté la vista y vi a su Kingwan esperando bajo un gran árbol en la entrada del examen. Llevaba un vestido blanco sencillo, y los rayos del sol, a través de las hojas, proyectaban manchas de luz sobre él. Al verme, sonrió y me saludó con la mano. Me acerqué. De forma natural, tomé su mano. Su mano tembló ligeramente, pero no la retiró. Al contrario, me la apretó suavemente. ¿Qué tal te fue?, preguntó, con los ojos brillantes. Creo que podré entrar en una universidad de primera en la misma ciudad que tú. Lo miré, sin poder contener la sonrisa que se me escapaba. ¿Quién quiere ir a la misma universidad que tú? Resopló y giró la cara, pero la comisura de sus labios se elevó, delatándolo. Fantuan, me acerqué a su oído y bajé la voz. El celo ya debería haber pasado, ¿verdad? ¿Quieres que te ayude a solucionarlo? Su cara se tiñó de rojo al instante, hasta el cuello se volvió rosa, y me pellizcó fuerte la palma. Lurran, cállate. Pero su mano todavía me sujetaba con fuerza. Después, fuimos a la universidad en la misma ciudad. No vivimos en el campus, alquilamos un pequeño piso. Su Kingwan ya no tenía que andar escondiéndose. A menudo se convertía en zorro, saltaba a mi regazo y se acurrucaba en una posición cómoda. Dormía profundamente, una bola peluda y calentita. Era mi calentador de manos personal, que respiraba, y mi aliviador de estrés. Las mañanas de fin de semana, solía despertarme con su cola o su pelo rozándome la cara. Al abrir los ojos, veía o una cara de zorro gigante, o sus ojos llenos de picardía. Lurran, tengo hambre. ¿Qué quieres comer? Pollo, y a ti, su Kingwan. No te me acerques tan temprano. Ay, ¿eres perro o qué?